Hola, una vez más, aquí su amigo y su hermano en Cristo, Gerardo Zamora. Continuamos con las excelencias de Dios, Salmo 119. Tengo 3 videos donde compartí Salmo 119 en esos 3 videos del 1 al 9, ¿verdad? Y a hoy, esta noche voy a compartir versos 10, 11 y 12, Salmo 119, y por lo pronto vamos a culminar este pequeño estudio o esta pequeña serie que hice de estos 12 versículos. Con este es el cuarto video y tal vez en un futuro, ¿verdad? No muy lejano, voy a seguir compartiendo el Salmo 119 entre otros libros de la Biblia. No descarto seguir compartiendo el Salmo 119 porque es el salmo más grande y tiene mucha profundidad, tiene mucho que enseñar, tiene mucho que compartir. Y como les digo, estamos hoy martes 24 de octubre, son las 9:50. Quiero empezar esta grabación para no terminar muy tarde. Salmo 119, versos 10, 11 y 12. Estamos estudiando. También voy a mencionar otros versos de este mismo salmo, ¿verdad? Usándolos como referencias para ilustrar un poco más esta breve enseñanza. En el video pasado hablamos de los versos 7, 8 y 9. Y en los primeros 2 videos hablamos de los versos del 1 al 6. Y ahora creo que culminaremos con este último video, pero en un futuro subiremos más videos con referencias a versos de este Salmo 119. El propósito principal fue demostrar que todos, o la mayoría más bien de los versos de este Salmo 119 se compaginan unos con otros, en resaltar cada verso los dichos de Dios, sus estatutos, sus leyes, sus decretos, sus mandamientos, o sea, su palabra. Y también resalta las aflicciones del escritor y su necesidad de Dios del escritor de este salmo. Resalta la necesidad del escritor, este salmo, ¿verdad? 119. Y como alguien también dijo, este salmo es un grito de fe. También este salmo está compuesto por 22 estrofas de 8 versos cada estrofa. Y empieza y termina con una de las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿verdad? Cada estrofa empieza y termina con una de las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿verdad? Misteriosamente el alfabeto hebreo también tiene 22 letras y este Salmo 119 contiene 176 versos. Hagamos una matemática. Miren cómo Dios es muy increíble. Veamos, el alfabeto hebreo tiene 22 letras multiplicado por 8, que son los versos que tiene cada de las 22 estrofas, ¿verdad? 22 por 8 te da 176. Y 176 son los versos que tiene este salmo. O sea que cada letra hebrea para cada 8 versos igual a 176 versos, que son los que tiene el Salmo 119. Pero traducido al español no se aprecia las letras, ¿verdad?, del hebreo que va encabezando cada estrofa de 8 versos. La primera letra del alfabeto hebreo es Aleph, y por eso en la Reina Valera veremos en el encabezado de los primeros 8 versos que dice Aleph. Mira, aquí lo voy a mostrar yo con mi Biblia. Y Salmo 119 empieza. Primeros 8 versos dice arriba, Aleph, que quiere decir alfa. Por eso Jesucristo dijo en el Apocalipsis, yo soy el alfa, el principio. Aleph es la primera, el principio del alfabeto hebreo. Y luego los otros 8 versos dice Bet, es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y luego la tercera estrofa de 8 versos dice Gimel, y así sucesivamente, ¿me entiende? Así sucesivamente. Y son 22 letras del alfabeto hebreo. Son 22 estrofas.
en el Salmo 119 y contiene 8 versos cada estrofa, ¿verdad? 22 por 8 te da 176, que son los 176 versos que tiene el Salmo 119. Es algo precioso, misterioso de parte de Dios, ¿verdad? La gloria sea para Dios. Voy a tomar un traguito de café que tengo aquí. Quiero proseguir con los siguientes 3 versos de este mismo Salmo 119. Verso 10, 11 y 12. El verso 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Vamos a concentrarnos en el 10 primero, en el verso 10. Verso 10. Con todo mi corazón. Vamos a recordarnos de la palabra corazón, porque la voy a estar utilizando. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En Deuteronomio, voy a ir al quinto libro que escribió Moisés. Es el quinto libro, ¿verdad? De los primeros 5 del Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Dice algo similar a lo que el rey David escribió en el Salmo 119, verso 10, ¿verdad? O sea, el rey David dijo: con todo mi corazón he guardado tu palabra. ¿Por qué? Porque 1000 años antes Moisés de parte de Dios escribió esto. Mandato. Y el rey David lo sabía. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué dijo el rey David 1000 años después? Salmo 119, verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, verso 6 otra vez, y lo voy a leer hasta el verso 9. Deuteronomio 6, capítulo 6, ¿verdad? Verso 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Verdad? Dios, desde muchísimos años atrás, de que existiera el rey David, ya había ordenado por medio de Moisés, Dios mismo, no Moisés, ¿verdad? La palabra de Dios se tiene que atesorar en el corazón y ponerla por obra, como dice el apóstol Santiago. Por eso el rey David, una vez más digo, Salmo 119, verso 10, él sabía lo que Moisés había escrito de parte de Dios, que tenía que ser con todo el corazón. Dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, ¿verdad? Así dice el escritor del Salmo 119. Se lo voy a decir con unas palabras un poquito más entendibles. Yo he obedecido y te pido que no me dejes desviarme de ti, porque con todo mi corazón te he buscado. Salmo 119, verso 10. En el verso 17 de este mismo Salmo 119, voy a usarlo como referencia, como dije ahorita al principio del video, que iba a usar otros versos como referencia del mismo Salmo 119. Dice, verso 17, Salmo 19, verso 17: haz bien a tu siervo, que viva. Perdón. Haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra. Es obvio que el rey David, digo yo en mis notas, quería vivir para obedecer la palabra de Dios. Él quería agradar a Dios en todos sus caminos. Pero el rey David también conocía sus debilidades. Por eso le rogaba a Dios diciendo: no me dejes que me desvíe de ti.
David conocía el peligro que es apartarse de Dios, porque él personalmente lo experimentó cuando pecó, matando a Urías Eteo para quedarse con su esposa, con la esposa de Urías, con Betsabé, ¿verdad? David le fue como en feria. Eso lo podemos encontrar en Segunda de Samuel, capítulo 11 completo. Cómo él cayó en este tremendo pecado, cómo se fue envolviendo. Y no le fue nada bien el resto de sus días. David sabía el horror que es estar lejos de la presencia de Dios a causa del pecado. Por eso él escribió en este salmo, en el verso 53, Salmo 119, verso 53, lo voy a usar como ilustración. Dice el rey David, verso 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que se apartan de tu palabra. Por eso David, lleno de temor y de temblor, escribió en este verso 10 que estamos estudiando. Acuérdense que estamos en el verso 10. Estoy usando otros versos como referencia. Dice el rey David, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Acuérdense que estoy enfocándome mucho en la palabra corazón, ¿verdad? Lev en el hebreo, corazón se escribe lev en el hebreo con V, ¿verdad? No me dejes desviarme de tus mandamientos. David pagó su pecado de adulterio y de asesinato con la muerte de sus 4 hijos. Y uno de sus hijos, de estos mismos 4, y uno de los 4 que murió, antes de morir violó a una de sus hermanas, o sea, a la hija del rey David, que se llama Tamar. Voy a dar las citas bíblicas donde pueden ustedes, si les interesa, encontrar la muerte de los hijos del rey David, ¿verdad? Como paga lo que él hizo de matar a un soldado de él para quedarse con su esposa. Segunda de Samuel, capítulo 12. El profeta Natán amonesta al rey David, ¿verdad? Y le dice que pagará su pecado. Y efectivamente 4 de sus hijos son muertos en condiciones tales que no se puede dejar de ver el ejercicio de la ira de Dios, ¿verdad? El juicio de Dios sobre David. El que le nació en adulterio con Betsabé, con la mujer que David le quitó al soldado, ¿verdad? A su soldado. El primer hijo que le nació, a los días muere. Esa historia está en Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 19. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 19. Amnón, otro hijo de David. Segunda de Samuel, capítulo 13, 28, verso 28 al 33, ¿verdad? Absalón, segunda de Samuel, capítulo 18, verso 14 al 15. Y este mismo Absalón, hijo de David, mató a su hermano Amnón, a este que acabo de mencionar ahorita. Lo mató vengando a Tamar, su hermana, porque Amnón violó a Tamar, que era hermana de Absalón y hermana de él, hija del rey David. Fíjese todo lo que sucedió en la casa del rey David, ¿verdad? Adonías, otro hijo del rey David. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 25. Su muerte está registrada. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 25. Muerte de Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 14 y 15. ¿Verdad? Por eso digo, el rey David cayó en tremendo problema delante de Dios por un descuido espiritual que tuvo en su vida, por no atender el ministerio de rey, el ministerio que él tenía como rey, y no fue a pelear con sus soldados a la guerra, sino que se quedó de ocioso en su palacio. Y un día, después de haber dormido hasta tarde, o sea, de estar de ocioso, se levanta y se asoma
y empieza a caminar, ¿verdad?, por los balcones de su palacio y ve a una mujer casada bañándose desnuda, cosa que él no debería de andar viendo. Y a causa de su ociosidad, su fuerza espiritual estaba muy debilitada. Y lo más tremendo, o sea, lo más seguro, que tal vez ni siquiera sabía, no se había dado cuenta de que espiritualmente estaba debilitado, ¿verdad? Y lo más seguro que él no lo sabía. Y no pudo resistir la tentación y cayó en tremendo pecado. Mató al esposo de la mujer, siendo soldado de él, y se quedó con ella, experimentando el juicio, el ejercicio del juicio de Dios, cayendo grandes desgracias en su vida, como la muerte de sus 4 hijos y la violación de una de sus hijas por uno de sus mismos hermanos de la muchacha, o sea, hijo del rey David. Pero en el Salmo 51 queda registrado el arrepentimiento de David, y Dios en su misericordia lo perdonó. Vuelvo y repito, el rey David sabía el sufrimiento que es estar alejado de Dios. Por eso escribió: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Salmo 119, verso 10. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 11 y 12, todo esto sucedió como ejemplo, o sea, todo lo que está escrito. Todavía el rey David, entre otras historias que están en la Biblia, y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Así lo traduce esta Biblia. Así dice el apóstol Pablo, que el que crea que está firme tenga cuidado de no caer. Si el rey David cayó porque se descuidó, que el rey David era un hombre que buscaba a Dios con todo su corazón y compuso muchos salmos, alrededor de 50 salmos. Él los escribió. ¿Cuánto y más nosotros? Que si no nos descuidamos, ¿verdad? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Dios guarde la hora. Por eso todo esto está escrito para nosotros, para que hagamos conciencia, ¿verdad? Y en el Salmo 51, que es un salmo muy precioso, muy poderoso, un salmo que nos lleva a la presencia de Dios en arrepentimiento, el rey David lo escribió. Este fue el salmo que él escribió cuando él se arrepintió delante de Dios por todo lo que cometió con esta mujer y con ese soldado. Él se arrepintió y Dios lo perdonó. Él dice en ese salmo, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón recto, un corazón que te agrade, y tu espíritu noble me sustente, dice el rey David. Está muy precioso, yo se lo recomiendo. Salmo 51, queda registrado el arrepentimiento del rey David. Por eso Dios lo perdonó, no por otra cosa, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ahora pasemos al verso 11 de este mismo Salmo 119. Voy a mencionar, como ya se lo dije ahorita, la palabra corazón. La voy a estar mencionando, pero no el músculo que bombea sangre inalcanzablemente, sino el corazón según la Biblia. El corazón en la Biblia es el lugar donde se encuentra la voluntad, la actitud y las intenciones de una persona. Y es la fuente de sus pensamientos. Qué bárbaro, ¿no? Qué profundidad. ¿Qué libro va a hablar de esa manera? Ninguno. Porque este libro lo inspiró Dios por medio de su espíritu. Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y también en el corazón están las acciones y las palabras. La palabra hebrea para corazón es lev, con B chica, con V. Y se encuentra cientos de veces en la Biblia y representa al ser interno, ¿verdad? En la Biblia se le atribuye al corazón el centro de las emociones, voluntad, sentimiento e intelecto en general, o sea, en todo lo que se refiere a intelecto, en todo lo que abarca esa palabra. O sea, la mente, la psique, ¿verdad? La carne, el alma, la vida
Y ahí también es donde se genera la maldad. Por eso Cristo quiere ser el dueño de nuestra alma y cambiar nuestra mala manera de pensar. Porque lo que pensamos, si no estamos bien agarrados de Cristo, lo llevamos a cabo. Si es algo malo, si se vienen esos dardos a la mente, ¿verdad? De pensamientos malignos que no agradan a Dios. Muchas veces cuando uno no tiene a Cristo en realidad, al verdadero Cristo, al de la Biblia, no otros Cristos. Porque el mismo Cristo dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. O sea que hay muchos Cristos y a muchos engañarán. Pero cuando uno no tiene al verdadero Cristo morando en su corazón, ¿verdad? A través de un arrepentimiento genuino por causa de la palabra, vienen muchos pensamientos. Uno no tiene a Cristo, repito, esos pensamientos te suelen ser agradables, porque son pensamientos de tentación, ¿verdad? Y son agradables. Pero cuando uno tiene a Cristo, que vienen esos pensamientos, pone esos pensamientos bajo los pies de Cristo. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo creo, llevando cautivo todo pensamiento contrario a Dios, llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Por eso yo digo, ahí también es donde se genera la maldad, ¿verdad? Por eso que Cristo quiere ser el dueño de nuestra alma. ¿Qué dijimos que es el alma? El corazón, no el músculo que bombea sangre incansablemente, sino de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de la psique, donde se encuentran la voluntad y el intelecto. Cristo quiere ser dueño de todo eso, ¿verdad? Quiere cambiar nuestra mala manera de pensar, porque los pensamientos los terminamos llevando a cabo, ya sean buenos o sean malos, como dije ahorita, ¿verdad? Pero cuando ya nosotros, los que tenemos a Cristo, los que decimos tener a Cristo, cuando vengan los pensamientos malos, tenemos que ponerlos bajo la obediencia del Señor para no llevarlos a cabo. Cuando la primer pareja desobedeció, perdón, el Espíritu Santo se separó de nuestra alma, del alma de ellos en este caso, porque fueron los primeros, pero de toda la humanidad también. Nuestros primeros padres que vieron a Dios cara a cara, por así decirlo, tenían una comunión directa con Él, eran puros, limpios, santos. Cuando ellos desobedecen, algo tan sencillo, porque, bueno, por así decirlo, ¿verdad? Cualquiera lo hubiéramos hecho. Como le decía yo a una amiga mía y de mi esposa, decía ella que pues que Adán y Eva desobedecieron, que eran unos brutos y que no sé qué. Yo le dije, no te preocupes, si no lo hubieran hecho ellos, lo hubieras hecho tú o yo o mi esposa, cualquier ser humano, porque la maldad la traemos dentro del corazón. Entonces, ¿qué sucede? Sucede esto y el Espíritu Santo se separa del corazón, de la mente de nosotros, a causa del pecado. Pero Cristo murió en la cruz para amalgamarnos y unirnos otra vez con el Espíritu Santo, guiado y quiere guiarlo a nuestra alma, ¿verdad? Según su palabra. O sea, Cristo nos quiere unir de nuevo con su Espíritu y su palabra, porque el Espíritu Santo sin la palabra, no, Dios no está ahí. Eso es otro rollo, ¿verdad? O sea, eso te lo puede enseñar una secta, una religión, pero no, en realidad el Espíritu Santo opera a través de la palabra de Dios, guiado, y ahorita lo vamos a comprobar. El cristiano lo sabe, ¿verdad? Cristo quiere que el Espíritu Santo nos quiere guiar nuestra alma a través de su Espíritu Santo según la palabra de Dios. Porque la mente, o sea, la carne también se refiere a la mente. Busca las cosas de este mundo. ¿Qué cosas? Las que todos queremos en realidad y muchos pues ya las han obtenido. Fama, éxito, modas,
reconocimiento, ¿verdad? Prosperidad económica con Dios o sin Dios a como caiga. Adulterio, fornicación, lascivia, homosexualidad, Grammys, premios Lo Nuestro, entre otros. Pecar abierta o ocultamente. La mente humana lleva a la destrucción del mismo ser humano. Aunque el tal se cuide llevando una vida sana y yendo al gimnasio, ¿verdad? No es malo ir al gimnasio ni cuidarse, sino al contrario. Con el simple hecho de no rendir nuestras vidas totalmente al que lo dio todo por nosotros, por más que nos cuidemos físicamente, no va a servir de nada al último. ¿Verdad? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, o sea, vivió un Calvario por salvarnos. Siendo inocente, murió por nuestras iniquidades. Con eso, de que nosotros no nos entreguemos realmente a Él, ya nos estamos destruyendo eternamente, ¿verdad? Y eso es más que suficiente para que cualquier ser humano se vaya al día de su muerte al infierno junto con sus buenas obras. Porque las buenas obras no traen la vida eterna. Pero hagamos buenas obras, hoy por unos y mañana por otros. Por eso Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne, la mente, o sea, la mente, el alma, para nada aprovecha, dice Jesús, Juan 6:63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso Cristo quiere unir nuestro corazón, o sea, el alma, que son nuestros pensamientos, a su espíritu y su palabra, ¿verdad? Perdón. Dice, un segundo, por favor. Jesús dice, otra vez, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 63, que la carne para nada aprovecha, o sea, la mente, ¿verdad? ¿Por qué dice Jesús que la carne para nada aprovecha? Se está refiriendo a la mente, lev, otra vez, lev, alma, intelecto, emociones, las emociones, la fuente de los pensamientos, humanamente hablando, sin guianza de la palabra de Dios, del Espíritu Santo también, para nada aprovecha. Dice, la carne para nada aprovecha, o sea, la mente. Una de las cosas que salieron de la mente humana, no de Dios, son las religiones. Por eso Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Las religiones para nada aprovechan. El cristianismo no es una religión, ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo hasta el cansancio, ¿verdad? Sí con la Biblia contiene ciertas prácticas religiosas, pero aprobadas por Dios, guiadas e inspiradas por Dios. Pero la mayoría de las religiones son creadas por la mente humana. Por eso Jesús dice, para nada aprovechan. Porque, ¿qué son las religiones? Intentos de religarnos con Dios, según los pensamientos del ser humano caído, ¿verdad? Sin Dios. Las sectas, las religiones, o sea, ideas del alma caída, la carne, ¿verdad? La carne para nada aprovechan. Las religiones que salieron de la carne para nada aprovechan, dice el Señor. Las palabras que yo les he hablado, está diciendo Jesús, esas son las que aprovechan, porque esas te dan, son espíritu, te transmiten el espíritu otra vez, te vuelven a unir con Dios y son vida, ¿verdad? Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho, vamos a ver por qué el ser humano ha creado religiones desde el principio de la humanidad. Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado, la Reina Valera lo traduce, Él ha hecho todo hermoso a su tiempo. Y luego dice, también ha puesto la eternidad en sus corazones.
Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios, o sea, no se da cuenta de lo que Dios lo ha hecho, eso de ponernos la eternidad en nuestros corazones, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. Digo yo en mis notas. Por eso todo ser humano, hombre, mujer, niños, los animales no, nunca los vas a ver adorar o buscar un Dios. Los seres humanos buscamos a Dios de una forma u otra, a dioses, a espíritus, comunicarnos con los muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Desde el principio de la humanidad está escrito en la historia universal, ¿verdad? Los egipcios, los aztecas en México, allá en nuestro terreno, personas de otros países que me vean, que hablen español, pero países hispanos, ¿verdad? Ellos saben las tribus que había en sus países antiguamente, como por ejemplo los aztecas. Ah, ellos buscaban, había algo dentro de ellos también que los hacía buscar algo que trascendiera más allá. Sabían que había vida después de esta vida. Por eso hacían sacrificios ellos a las vírgenes, a las doncellas, comían, eran carnívoros, comían seres humanos supuestamente para agradar y atraer a espíritus. Ellos sabían que había algo más allá, igual los egipcios, igual los estos, los otros, los que tú me quieras decir. Pero no tenían conocimiento del Dios verdadero. Pero ¿por qué buscaban algo? Porque ellos sabían que existía algo más allá. Porque dice Eclesiastés 3:11, porque Dios puso la eternidad dentro de nosotros. Aún los ateos lo saben, porque esa ley la puso Dios dentro de las conciencias de todos los seres humanos. Ellos, al decir que Dios no existe, están violando sus propias conciencias y nunca van a poder ser felices, porque están dándole la contra a su propia naturaleza, a la naturaleza que Dios puso entre nosotros, ¿verdad? Ahora, quiero corregir algo. Por ejemplo, en las tribus de los aztecas, igual en todas las tribus de todos los lugares del mundo, ¿verdad? Los aztecas, usted ve la película de Apocalipto, véala, búsquela, ahí está. Ficaban seres humanos, ¿verdad? Yo estoy más que seguro que había aztecas que no estaban de acuerdo, aún sin conocer al verdadero Dios, que se mataran a seres humanos para ofrecerlos o por cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Que estaban en contra de que robaran, que estaban en contra de que se casaran con niñas, como hasta la fecha nos siguen haciendo, que estaban en contra que de la violación, que violaran niños, niñas, etcétera, que yo estoy más que seguro que aún sin conocer a Dios en las tribus de los aztecas y en otras tribus de otras partes había indígenas que obedecían la ley de sus conciencias, lo que Dios puso dentro de ellos, lo puso dentro de toda la humanidad. Y estas personas que no conocieron del verdadero Dios, por el simple hecho de obedecer la ley de sus conciencias, conforme Dios nos las puso, estas personas, dice el libro de los Romanos, capítulo 2, que Dios los va a juzgar por sus conciencias y muchos de ellos van a ser salvos. Allá los vamos a ver con Cristo. Pero los otros que desobedecieron la ley de sus conciencias, estamos hablando de personas, tribus que no tenían la palabra de Dios, matando y haciendo y deshaciendo, por la razón que sea, ya sea por atraer espíritus o por locura o por endemoniados, por la razón que sea, esas van directamente al infierno. Y Dios les va a pasar la película de lo que hicieron, ¿verdad? Porque Dios, por lo creado, por lo que está creado, por los árboles, los campos, la lluvia, el cielo, los animales, nosotros mismos, Dios se nos revela. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 1, finales del capítulo 1, principios del capítulo 2. Dios se nos revela,
¿verdad? Uno sabe dentro de uno mismo que matar a un animalito, un pajarito, un conejito, nomás por hacerle un daño, no porque te lo vas a comer, no porque tienes hambre, sino por hacerle un daño, sabes que está mal dentro de ti. La cacería para comer es una cosa, Dios lo aprueba. Dios sabe las intenciones por lo que se está haciendo, pero por diversión, la ley que puso Dios en nuestros corazones nos dice que está mal, ¿verdad? Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado su tiempo, también ha puesto la eternidad dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Qué precioso, qué precioso. Por eso el ser humano creó religiones, tratando de religarnos con Dios. Pero ahora Dios se nos revela a través de su palabra. Usted que está escuchando, se le ha compartido el evangelio y usted no ha hecho caso, usted sí va a tener más juicio que los que no conocieron de la palabra realmente y no se los compartió, ¿verdad? Usted va a ser condenado eternamente por rechazar la palabra que salva. Por eso Jesús dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Nosotros buscamos a Dios de una forma u otra, o a dioses, o a espíritus. Comunicarnos con nuestros parientes muertos. Eso es demoníaco, pero el diablo nunca te lo va a decir cuando vayas con los brujos. Los buscamos a través de estatuas, inciensos, atrayendo espíritus, inconsciente o conscientemente, ¿verdad? Desde los inicios de la humanidad. Porque como dice Eclesiastés 3:11, el verdadero Dios, el que nos creó con la eternidad en nuestro corazón. Por eso, todos los seres humanos, todos, salvos y no salvos, arrepentidos y no arrepentidos, cuando moramos, se muere el cuerpo, pero el alma nunca va a morir. Unos van eternamente para el infierno y otros vamos con Cristo. Yo voy con Cristo porque yo le entregué mi alma a Él. Él se me reveló a mí. Alguien me predicó y yo me rendí y yo creí. Si usted no cree, usted cuando muere no deja de existir. Su cuerpo vuelve al polvo, pero el alma va con Cristo o va al infierno, ¿verdad? Y eternamente a sufrir o eternamente al gozo con el Señor. Como digo, con estatuas, con inciensos, de muchas formas, tratamos de buscar a Dios, ¿verdad? Jesús dice, el Espíritu es el que da vida, la mente, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea que cuando leemos las palabras de la Biblia o las escuchamos, esas palabras traen la verdadera vida a nuestra vida, la vida eterna con Dios. Por eso el rey David escribió también en el verso 11 de este salmo que estamos estudiando. Salmo 119, verso 11. Yo sé que como que me desvié un poquito, pero no, aquí estamos. Ahora estoy en el verso 11. Dice, en mi corazón, otra vez, en mi corazón, o sea, en mi intelecto, en mi alma, he guardado tus dichos, a tu palabra, para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Verdad? Qué preciosa palabra. El rey David estaba consciente que tenía que memorizar la palabra de Dios para ponerla por obra. Tenía que ponerla por obra, ¿verdad? Como dice el apóstol Santiago, no ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Deuteronomio 6, Moisés, vuelvo a repetir, Deuteronomio 6, del 6 al 9. Entre otras citas que mencioné en los videos anteriores, ¿verdad? Que se refieren a todo esto. En el Salmo 1 que dice, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Josué 1:8, otra cita que compartí también en los primeros dos videos. Josué 1:8 le dice Jehová de día y de noche, Josué. O sea, al levantarte,
y al acostarte, medita en mi palabra, medítala y guárdala en tu corazón. En el verso 35 de este Salmo 119, también lo voy a usar como referencia. Voy a tratar de ilustrar también. Dice Salmo 119, verso 35. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, o sea, mi vida, mi alma, mi corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Salmo 119, verso 35. ¿Sí se fija cómo se compagina? O sea, corazón, mi vida, mi alma, intelecto. Hay muchas citas que avalan lo que estoy enseñando. Como Deuteronomio, otra vez Deuteronomio, capítulo 6, otra vez capítulo 6, verso 5. Ahora verso 5. Dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo, ese es el primer y grande mandamiento, con todo tu corazón y de toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Mateo 22, capítulo 37, 2000 años después de Moisés, Jesucristo. Moisés, 1000 años después el rey David, y 1000 años después del rey David, Jesucristo. O sea, Jesucristo 2000 años después del rey de Moisés. Dijo lo mismo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Mateo 22, 37, Jesús dio el mismo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, refiriéndose a la palabra lev, ¿verdad? En el hebreo. A la mente, a la voluntad. Lo amarás con todo tu intelecto, con toda tu voluntad, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice el rey David otra vez, Salmo 119, verso 11, que es el que estoy tocando ahorita. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. En la traducción Nueva Biblia de las Américas lo traduce así. Nueva Biblia de las Américas. En mi corazón he atesorado, he puesto como un tesoro tu palabra, dice. La tengo como más que un tesoro para no pecar contra ti. Ahora vamos al verso 12, perdón. Y con esto finalizaremos el día de hoy. Perdón porque levanto la vista. Es que tengo los aumentos en la parte de abajo. Los aumentos que yo uso para leer cercas. ¿Verdad? Antes de empezar con el verso, antes de empezar a tocar el verso 12, hablaré del Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Capítulo de Juan 16, verso 13. Juan 6, 13. Voy a hablar del Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Es Jesús hablando. Lo escribió el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo. El apóstol, el que se recargaba en el pecho de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él los va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Fíjese lo que dice, y les va a hacer saber las cosas que han de venir. Mateo 24, Jesucristo hablando
hablar de las cosas que ya se están viendo a través del Espíritu Santo. Y ahora las entendemos por el Espíritu Santo, porque Él nos hace saber las cosas que ya están pasando, las que han de venir, ¿verdad? En el verso 12 del Salmo 119 dice el escritor, fíjese, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El escritor está haciendo una oración muy humilde y a la vez pues es muy poderosa, pidiéndole a Dios que le muestre su palabra, que le enseñe sus caminos, que lo guíe a toda verdad, como 1000 años después. O sea, el rey David le dice a Dios, bendito tú Jehová, Salmo 119, verso 12, enséñame tus estatutos. 1000 años después Jesús dijo en Juan 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, ¿verdad? Pregunta, ¿a cuál verdad nos guiará el Espíritu Santo? A la misma verdad que el rey David estaba clamando, a la que sale de la boca de Dios. Dice el rey David, bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Es como guíame a tu verdad, ¿verdad? ¿A cuál verdad nos guía? Nos guía el Espíritu Santo. No nos va a guiar a las verdades de este mundo que salen de la mente humana, no. Porque esas verdades son cambiantes. Por ejemplo, Jacques Cousteau era un biólogo marino. Yo me acuerdo que en México, cuando yo era pues, chavalío, ¿verdad? Yo me acuerdo que allá pasaban programillas de él, me gustaban mucho. Y vendían el libro y todo. Yo nunca compré los libros ni nada, pero sí veí, me acuerdo de ciertos documentales que pasaban en México, ¿verdad? En los canales locales. Me gustaba mucho, se tiraba al mar y andaba estudiando la vida marina, los peces y las plantas y todo, ¿verdad? Pero antes de él había otro biólogo marino, que cuando ese biólogo marino caducó siguió Jacques Cousteau. Pero el que era antes de Jacques Cousteau, él decía que los peces no se comunicaban. Pero cuando vino Jacques Cousteau ya había más, y fue una verdad. Fue una verdad, los peces no se comunicaban, fue una verdad. Pero cuando ya Cousteau vino y que tenía más tecnología que el otro, metió micrófonos al mar, esto y el otro, ¿verdad? Y se dio cuenta que los peces se comunicaban. O sea que lo que fue una verdad dejó de ser verdad. Y así es en el mundo. Verdades cambiantes. Incluso ha habido planetas que ya dejaron de ser planetas. Que por muchísimos años fue una verdad, ahora ya no es planeta. No me acuerdo cuál de ellos ya dejó de ser planeta. Lo que fue una verdad ya no es una verdad. Pero Cristo dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Otra vez digo, pregunta, ¿a cuál verdad? A la que el mismo rey David estaba buscando, a la que sale de la boca de Dios, su palabra. Esa verdad es la que nosotros debemos de buscar como especial tesoro. Como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, verso 13:45, hablando metafóricamente sobre el reino de los cielos. Perdón. En Mateo capítulo 13, verso 45, Jesús habló metafóricamente sobre el reino de los cielos y dijo, además el reino de los cielos es como un comerciante, fíjese lo que usó él, palabra, unas frases, unas historias bien sencillas de entender. El reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Fíjese cómo comparó el reino de los cielos con un comerciante que busca perlas de gran valor. Y cuando encontró una de gran valor, dice que vendió todo y la compró. No cabe ninguna duda, digo yo en mis notas, que la perla de gran precio que encontró este comerciante se refiere a su palabra. Porque por medio de la limpieza que trae su palabra, entramos al reino de los cielos. Efesios 5:26, ¿verdad? Dice que somos limpios por el agua que es su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer usted y yo? Lo mismo que hizo el de la parábola que Jesús nos cuenta en Mateo capítulo 13, verso 45.
dejarlo todo atrás, porque ya encontramos la perla de gran precio, la vida eterna, su palabra, la que nos lleva a la vida eterna. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En el Evangelio de Juan, fíjese la historia esta tan profunda, tan cortita y tan profunda. Juan capítulo 18, verso 37. Juan capítulo 18, verso 37. Poncio Pilatos está interrogando a Jesús. Y Pilato le dice, entonces tú eres un rey. Le dice, tú dices que soy rey. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿A cuál verdad? ¿De que antes los peces no se comunicaban y ahora sí se comunican? No. Jesús, yo vine al mundo a dar testimonio de la verdad. ¿De qué verdad? Pues una de ellas, de que Él creó al mundo, creó a los animales, nos creó a nosotros. Esa es una verdad que no cambia ni cambiará por más que la quieran cambiar. ¿Verdad? Perdón. Dice, tú dices que soy un rey, le contestó Jesús, y en realidad yo nací para eso, dice Jesús. Aquí en la tierra, porque Jesús ya existía con el Padre, ¿verdad? Vine al mundo también para dar testimonio de la verdad. Y luego fíjese lo que dice. Esto es para meditar. Todos los que aman la verdad, le dijo Jesús a Poncio Pilatos. Todos los que aman la verdad, antes de que Jesús o sea, Jesús ya sabía, despuesito de esto, se fue a que lo latillaran, a que lo crucificaran, a que lo golpearan, a que le arrancaran la piel, los tejidos subcutáneos, chorros de sangre. Hay escritores no cristianos que no están en la Biblia, que ellos vieron todo este espectáculo y escribieron sobre Jesús, como Josefo, entre otros, Flavio Josefo, busque sus escritos, y los otros escritos que están, escritores que escribieron, que ellos vieron. Hay un escritor, no recuerdo el nombre ahora, cuando yo encuentre ese nombre voy a subir en uno de los videos que suba más adelante, lo voy a mencionar. Ese escritor no era ni cristiano, pero él vio cómo estaban golpeando a Jesús, porque había muchísima gente, entre ellos griegos y de muchas naciones. Dice que de su espalda se le veían partes de la columna vertebral y salían los chorros de sangre, no paraban de salir. Esa sangre fue la que nos dio la vida eterna. ¡Qué tremendo! Jesús le dijo, fíjese lo que dice, todos, le dijo a Poncio Pilato, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Una pregunta para mí y para usted. ¿Usted ama la verdad de Jesús? Yo amo la verdad de Jesús. ¿Ah? O somos cristianos y todavía amamos el pecado. No lo aborrecemos. Dice Jesús, todos los que aman la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué dije ahorita? La verdad, aquella que era una verdad, pero que ya se descubrió que los pescados sí se comunican, entonces ya dejó de ser verdad. No, no está hablando de amar esas verdades. Está hablando de amar la verdad a la que vino a guiarnos su Espíritu Santo, a su palabra, porque sus palabras son espíritu y son vida y nos llevan a la vida eterna. Dice, los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Qué profundas palabras le mencionó Jesús contestándole a Pilatos. Y Jesús lo dijo muy claro, que no existe otra verdad, solo Él, porque su palabra es la verdad, la única verdad que nos lleva al Padre. No hay otra verdad, ni Buda, ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi,
ni allá los dioses hindúes, esos que tienen dioses como ratas, cucarachas. No, 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 no. La única verdad que nos lleva al Padre es Jesús, su palabra. Los otros libros supuestamente sagrados, por más antiguos que sean, son libros inspirados por la carne caída, lev en el hebreo, ¿verdad? La mente demoníaca que quiere impedir que creamos en el Evangelio de la paz, en el Evangelio que nos trajeron los apóstoles y los profetas, guiados por la salvación, guiados, o sea, que nos guían a la salvación, guiados por el Espíritu Santo. Escribieron los profetas